Muy bien. Pues yo creo que es hora de comenzar. Vamos, esperemos que la conexión no se interrumpa mucho. Tuve que venir a hacer la, la predicación en... Ok. Muy bien. Vamos a comenzar. Ah, quiero darle la bienvenida a todos los que se están conectando, a aquellos que a lo mejor ya están aquí viendo a través de Facebook. Ah, y quiero hacer una oración para comenzar. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga y que nos ayude a comprender este tema que creo que es muy importante. ¿Ok? Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, te agradezco por la oportunidad que nos das de conectarnos a través de la Internet para compartir tu palabra. Quiero pedir una bendición, Señor, para todas las iglesias que están utilizando medios como este para compartir el Evangelio. Bendice los esfuerzos de cada siervo tuyo que hace esto con lealtad y con fidelidad. Bendice también a aquellos que ya han podido reunirse en sus iglesias. Cuídalos, Padre, protégelos del enemigo. Y ayúdanos en este momento a tener un momento de reflexión, a aprender la importancia de este mensaje en nuestras propias vidas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues lo que voy a hacer es voy a compartir la pantalla con ustedes de mi PowerPoint. Y como ustedes pueden ver, estoy adentro de mi carro. Tuve que venir a un lugar diferente a conectarme porque el internet de mi casa no está muy bueno y aparte parece que va a llover en unos momentos y van a caer truenos y cuando esto pasa, la conexión se pierde. Así que es posible que perdamos la conexión si la tormenta se pone muy fuerte, pero vamos a tratar de hacer lo posible ah, para que esto fluya, ¿ok? Si alguna cosa pasa, pues vamos a dejarlo en las manos de Dios. Bueno, voy a compartir con ustedes entonces ahora sí el PowerPoint que tengo aquí y vamos a comenzar con la presentación, ¿ok? Muy bien, el título de este mensaje es daño cerebral. ¿Ok? Voy a tratar de mover la pantalla aquí también de vez en cuando para que puedan ustedes percibir lo que estoy tratando de decir aquí. Daño cerebral en el santuario y como subtítulo el último ataque de Satanás, porque creo firmemente que este es uno de los ataques de Satanás del tiempo del fin. ¿Ok? Y posiblemente ha sido el ataque de Satanás durante muchos años, pero especialmente en este tiempo, Satanás está interesado en dar un daño cerebral en el santuario. ¿Ok? ¿De qué se trata esto? Vamos a seguir adelante. Bueno, seguramente ustedes han escuchado acerca de las 8 leyes de salud. Las 8 leyes de salud son los remedios naturales que creemos Dios nos ha dado en su palabra, con los que creemos es posible restaurar nuestra salud y restaurar nuestra mente. Generalmente utilizamos un acrónimo que nosotros utilizamos a veces en nuestros volantes o en nuestras campañas y ponemos la palabra adelante. Adelante es un acrónimo que se utiliza para describir los 8 remedios naturales. El acrónimo básicamente es una palabra donde cada letra se utiliza para definir alguna otro, donde se le da un significado. Y aquí lo tengo, ustedes ya los conocen. La palabra A es para agua. La palabra D es de descanso. La palabra E es para el ejercicio. La palabra L es la palabra de la luz solar. Luego A
es para aire. La N es nutrición. La T es temperancia, es decir, todo con la medida que Dios nos ha dado. ¿Ok? Esa es la temperancia. Y la E, que significa la esperanza en Dios. ¿Ok? Este acrónimo es generalmente el que nosotros utilizamos. Ahora, yo decidí de alguna manera inventar el mío porque quiero utilizarlo en mis presentaciones. Y se los voy a mostrar, ¿ok? Pero quiero hacer un punto especial eh, después de que les muestre esto, ¿ok? El mío es este. S para solo la luz solar. A para la actividad, que es lo mismo que ejercicio, que el Señor nos manda a ser activos. N para la nutrición. T para la temperancia. U para la unidad. A para el agua. R para el reposo que el Señor quiere también en nuestras vidas, que es lo mismo que el descanso. Y aquí voy a subir esto, para la integridad a Dios, que es lo mismo que bueno, no es lo mismo, pero es el reflejo de la esperanza en Dios. Y finalmente, O para oxígeno, ¿ok? De alguna manera, hermanos, quiero que comprendamos esto, ¿ok? Yo puse mi acrónimo en el santuario, porque creo firmemente que los remedios naturales también se pueden encontrar a través del santuario. Y eso es lo que quiero mostrarles hoy en día. El santuario muestra, aquí puse los 9 remedios naturales, porque yo agregué el de la U, que es la unidad, ¿ok? Pero ese es el punto que quiero hacer, hermanos. Hay mucha gente que cree que el mensaje de salud no es bíblico. Creen que el mensaje de salud crea una carga innecesaria para los cristianos. Pero entre más yo estudio la palabra de Dios, más me doy cuenta que el mensaje de salud es parte fundamental del mensaje bíblico, desde el principio hasta el libro de Apocalipsis. Y voy a mostrarles esto con la imagen del santuario. Algunos de los que están mirando ya están familiarizados con con la estructura del santuario. El santuario es básicamente la iglesia que Dios estableció en el desierto. Moisés recibió la orden de parte de Dios de construir un santuario y cada parte del santuario tiene un significado especial. ¿Ok? El santuario era el lugar donde cualquier persona que quería ser perdonada, que quería ser limpiada, ¿ok? Acuérdense esa palabra, limpiada, podía accesar al santuario. Y ustedes ven ahí las partes del santuario. El altar del sacrificio era donde la persona sacrificaba su oveja. El abacro, donde el sacerdote lavaba sus manos. La mesa de la proposición, donde estaba el pan que se depositaba cada 7 días, cada sábado. El altar del incienso en la mitad. El candelabro que iluminaba el lugar santo. Y finalmente el arca del pacto, donde encontramos los 10 mandamientos. ¿Ok? Esto es solamente un repaso de lo que la mayoría de ustedes ya conocen. ¿Ok? Pero este es el punto, hermanos. El santuario no solamente revela la limpieza del pecado espiritual, pero también revela la limpieza del cuerpo físico. ¿Ok? Y eso es lo que les quiero mostrar. Note. Aquí vamos a abrir las cortinas para que usted se dé cuenta de lo que estoy diciendo. Primeramente, hermanos, el santuario está conectado con la actividad o con el ejercicio. ¿Y por qué digo esto? No sé si usted sabía esto, pero en el libro de Números y en el libro de Josué también se nos muestra que cuando el santuario fue construido, el Señor deseaba que los israelitas tuvieran un concepto correcto de la santidad de Dios. Por tanto, el santuario fue colocado en medio del campamento y las tiendas que rodeaban el santuario no estaban cerca del santuario. En realidad había una distancia de por lo menos o aproximadamente 1 kilómetro. ¿Ok? 1 kilómetro para llegar hasta la puerta del santuario. 1 kilómetro desde la parte más cercana al santuario. Es decir, que cualquier persona que quería ser perdonado por sus pecados
necesitaba caminar por lo menos 1 kilómetro de ida y otro kilómetro de regreso a su tienda o a su casa de campaña, como lo quiera llamar. Es decir, que desde el principio Dios estableció que la actividad, el ejercicio, era parte del proceso de limpieza del cristiano. ¿Ok? Luego, ¿cuál es la segunda parte en que encontramos aquí? Bueno, la integridad a Dios o la esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque todo cristiano que venía hasta el santuario debía tener esperanza que a través del sacrificio del Cordero, sus pecados podían ser perdonados. No solamente eso, pero el cristiano verdadero debía ser íntegro delante de Dios porque debía confesar sus pecados y delante de Dios honestamente arrepentirse. ¿Okay? Después, por supuesto, tenemos que el agua, un elemento necesario para la limpieza del sacerdote. Luego, ¿qué más elemento tenemos acerca de los remedios naturales? Bueno, en la parte norte tenemos los panes que representan la nutrición, el pan de vida, el maná que estaba ahí. ¿Okay? Después, en la parte media del santuario encontramos el oxígeno, el aire. Si ustedes recuerdan lo que la palabra de Dios dice respecto a las oraciones, la Biblia declara que el Espíritu Santo es aquel que lleva nuestras oraciones hasta el trono de Dios. Son los ángeles mismos aquellos que graban nuestras oraciones y las llevan delante del trono de Dios. Si usted es un estudiante de la palabra, usted se va a dar cuenta que ángeles y el Espíritu Santo son siempre representados como vientos. Viento, ¿ok? Un viento, oxígeno, aire. Después en la parte sur del santuario tenemos el candelabro. El candelabro era lo que iluminaba el santuario, por supuesto. Es lo que representa la luz del sol. La luz del sol. Es otro elemento necesario para la vida del ser humano. Y finalmente tenemos aquí en la parte del lugar santísimo el reposo. La palabra de Dios dice también en el libro de Hebreos que el santuario de Dios, específicamente el arca del pacto, es el lugar donde Dios reposa, porque ahí es el lugar donde Dios vive, el lugar donde Dios está. ¿Ok? Y la temperancia. ¿Por qué la temperancia aquí? Cada parte del santuario debía ser llevado de acuerdo a una medida específica. No podías tú llevar al santuario lo que tú querías llevar. Era necesario seguir detenidamente cada indicación que el Señor había dado respecto al santuario. Es decir, cada elemento que vemos aquí en el santuario tenía una medida, una temperancia. ¿Okay? Esto, hermanos, solamente lo quería mostrar para que usted se dé cuenta de que en el santuario encontramos el mensaje de salud. Ahora, estoy de acuerdo que el mensaje de salud no es todo el mensaje, pero es evidente, es obvio, es claro que el mensaje de salud está integralmente dentro del mensaje de la salvación. Ahora, si nosotros continuamos en el mensaje, vamos a darnos cuenta de algo muy interesante, hermanos. Voy a ponerlo aquí delante de ustedes. Este es uno de los textos más poderosos que he encontrado en el espíritu de la profecía. Un libro que nos muestra y que nos ejemplifica la palabra de Dios. El libro es titulado Testimonios para la Iglesia. Note lo que dice aquí. Una salud perfecta depende de una perfecta, ¿y cuál es la palabra? Circulación. ¿Circulación de qué? Obviamente, la circulación de la sangre. En otras palabras, una salud perfecta depende de una perfecta circulación ¿de qué? De la sangre. Ahora, usted sabe, básicamente, ¿cuál es el propósito del santuario? Voy a mostrárselo aquí. El propósito del santuario es circular la sangre. ¿Cuál sangre? La sangre del Cordero de Dios. La sangre del Cordero de Dios. Cuando una persona en el Antiguo Testamento quería
ser perdonada. Debía llevar al cordero, ¿para qué? Para ser sacrificado, y su sangre debía ser llevada a través de todo el santuario. El santuario, el fundamento del santuario está en la sangre del cordero. Sin sangre no hay vida. Sin la sangre del cordero, el santuario no tiene funcionamiento. Si la circulación de la sangre no es apropiada, el santuario no tiene propósito. ¿Entiende esto, hermano? Esto es muy importante. Ahora, si usted puede ver aquí en la imagen que tiene en su pantalla, usted se va a dar cuenta de que allí donde el cordero fue inmolado, en el altar del sacrificio, ahí donde dice sangre, ahí era donde el cordero era sacrificado. Su sangre, la sangre de Cristo Jesús, comienza a bombear el flujo hacia dónde? Hacia el lugar santísimo en la parte izquierda de su pantalla. En la parte izquierda de su pantalla. Ahora, note usted lo que voy a decir, porque esto es muy importante, hermanos, ¿ok? No porque yo lo diga, pero porque la Biblia declara que esto es importante. Si la sangre, hermanos, si la sangre del cordero no llega hasta el lugar santísimo, entonces, hermanos, entonces el propósito de todo el santuario no puede llevarse a cabo, que es la salvación y que es la limpieza de nuestros pecados. El propósito de la sangre es bombear la sangre hasta el lugar santísimo. Si la sangre no toca el lugar santísimo, hermanos, la expiación por nuestros pecados no es completa. No es completa, hermanos. Este era el propósito en el santuario, llevar la sangre hasta el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en la sangre nuestro perdón es simbolizado. Nuestra vida, hermanos. A través de la sangre de Cristo tenemos acceso al Padre. Si la sangre no llega al lugar santísimo, no hay vida, hermanos. ¿Ok? Entonces, note usted, el propósito de la sangre es llegar hasta el lugar santísimo para que pueda ser aplicada a cada hombre y mujer en esta tierra. Pero vamos a seguir adelante. Quiero mostrarles esto. En el lugar santísimo, hermanos, que ya vimos anteriormente, encontramos el arca del pacto. ¿Ok? El arca del pacto es ese mueble donde encontramos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos estaban dentro del arca. Sobre el arca, encontramos aquí en la figura esta representación de la Shekinah, de la gloria de Dios. Allí es donde Dios habita en medio de los querubines. Estos dos ángeles son querubines. Ahora, no lo digo yo, voy a mostrarle con la Biblia que es específicamente aquí donde Dios habita. Note este versículo. Salmos 81 dice, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como a ovejas a José, que habitas entre, dice aquí, querubines. ¿Dónde habita Dios? Entre los querubines, en el arca del testimonio, del pacto, en el lugar santísimo. Ahora, note ahora usted un versículo similar, pero que nos expande un poco más nuestro entendimiento. Dice ahí la palabra de Dios en Salmos 99:1. Jehová reina, temblarán los pueblos, y note lo que dice aquí. Él está sentado entre ¿dónde? Entre los querubines. Se conmoverá la tierra. Entonces, ¿dónde es que Dios se sienta? Entre los querubines, dice ahí. Ahora, Dios es el rey del universo. Si Dios está sentado allí en el arca, quiere decir que el arca del pacto representa ¿qué? El trono de Dios. Porque Dios es el rey. Y si Dios está sentado entre los querubines, quiere decir que el arca del pacto representa el trono de Dios. Un versículo más. Salmos 11:4 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su ¿qué? Su trono, allí en el arca del pacto. Ahora, hermanos, esto es muy importante. Porque si esto es verdad, quiere decir que Dios está sentado entre los querubines, ahí está su trono, pero también quiere decir algo muy importante. Si el trono está sobre el arca del pacto y debajo del arca del pacto están los 10 mandamientos, quiere decir que los 10 mandamientos son el fundamento de su trono.
El trono en la palabra de Dios es símbolo de gobierno, porque el rey gobierna desde su trono. Esto quiere decir que los 10 mandamientos entonces son el fundamento del gobierno de Dios. El gobierno de Dios está regido por los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la constitución del gobierno de Dios. Y si no hay mandamientos, el gobierno de Dios no puede sostenerse. ¿Ok? Muy importante, hermanos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Recuerde que todos estos, aunque son realidades literales, también representan algo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y eso es lo que quiero mostrarle. Bueno, aquí están los 10 mandamientos dentro del arca. Ahora, noten, Dios está ¿dónde? Sobre los mandamientos. Dios gobierna, Dios rige, Dios juzga, basado en el fundamento de los 10 mandamientos. Ese es el fundamento de su gobierno. ¿Ok? Ahora, este versículo que les voy a mostrar, hermanos, es un versículo poderoso. Es un versículo que está en Hebreos. Primero está en Hebreos, bueno, primero está en Jeremías, pero también es repetido en Hebreos 8, versículo 10, y también en Hebreos 10, 16. Y el que le voy a mostrar está en Hebreos 10, 16. Dice ahí, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, ¿qué dice ahí? Las escribiré. ¿En dónde quiere Dios poner sus leyes? Si usted lee Hebreos 8:10, Dios dice que quiere poner sus leyes en nuestras mentes. Allí quiere poner su ley de los 10 mandamientos. Quiere decir, hermanos, si volvemos un poquito a lo que les estaba comentando, si Dios establece su trono sobre el fundamento de los 10 mandamientos y Dios eventualmente quiere poner sus 10 mandamientos en nuestra mente, quiere decir, hermanos, esto es una ilustración clara de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere establecer su trono ¿dónde? En nuestras mentes. ¿Por qué? Porque es desde su trono que Dios gobierna. Es desde su trono que Dios juzga. Es desde su trono que Dios dirige los asuntos del universo. Dios quiere establecer su gobierno en tu mente. Cuando Dios es capaz de poner su ley en tu mente, cada acción, cada decisión que nosotros hacemos en la vida está regida por los 10 mandamientos. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas, es que Dios rija nuestras vidas en su mente. ¿Ha escuchado en Apocalipsis capítulo 7 acerca del sello de Dios? Es exactamente lo mismo, hermanos. Dios quiere poner su sello en nuestras mentes. Apocalipsis 14, desde el versículo 6 en adelante, habla acerca del deseo de Dios de poner su ley en nuestras mentes. Apocalipsis 14:1 nos habla de los 144,000. Este pueblo de redimidos que tienen el sello de Dios en sus mentes. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, hermano. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Hermanos, este es un versículo que usted y yo conocemos. El Señor dice que nuestro cuerpo es un templo y el propósito de nuestro cuerpo es para servir como una ¿qué? Como una habitación, como un templo para que el Espíritu Santo viva en nosotros. ¿Dónde es que va a regir? Aquí, hermano. Ahora, si trasladamos esto, traducimos esto en lenguaje del santuario, vamos a ver un aspecto muy importante, hermanos. La sangre del cordero debe ser bombeada ¿desde dónde? Desde el altar del sacrificio, allí en la parte derecha de su pantalla, ¿hasta dónde? Hasta el lugar santísimo, donde está, ¿qué? El trono de Dios. Para que el santuario funcione correctamente, la sangre debe circular ¿cómo? Correctamente. Recuerde que la perfecta salud depende de la perfecta circulación de qué? De la sangre, hermano. Usted puede ver esto de una manera literal, simbólica, espiritual, como sea. Todo esto aplica. El Señor quiere hacer circular su sangre en tu cuerpo. El Señor quiere restaurarte completamente con su palabra.
La sangre de Cristo en su sacrificio en la cruz es este medio por el que Dios está tratando de circular su sangre y purificar tu vida. Literalmente, Dios quiere limpiar tu sangre y llevarla hasta donde? Hasta el santuario, hasta el lugar santísimo, hermanos. Déjame ponerte una imagen para que la comprendas mejor. Aquí, hermanos, en el atrio, ahí encontramos la sangre comienza a bombear. Es la cruz de Cristo, hermanos, la que comienza a bombear la sangre a todo el santuario. La sangre de Cristo. Perdónenme que estoy repitiendo esto tanto, pero quiero hacer un énfasis en esto, hermano. Tenemos que comprender esto. La sangre de Cristo bombea, hermanos, ¿hasta dónde? Hasta el lugar santísimo. Hasta aquí, hermanos. El propósito de Dios es que esa sangre pueda circular libremente hasta tu mente. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es la que limpia tu mente. Ahora, como lo dije, esto lo puede entender de muchas maneras, espiritualmente o físicamente, literalmente. Ahora, la pregunta es, ¿qué harías tú si fueras Satanás? ¿Qué harías tú si fueras Satanás y quisieras? Yo sé que nadie quiere ser Satanás aquí, ¿ok? Nadie quiere ser Satanás, pero vamos a pensar en una manera teórica, ¿ok? Solamente para hacer un punto. ¿Qué harías tú si fueras Satanás para bloquear el propósito de Dios en tu vida? Yo sé que estás pensando en muchas cosas, ¿verdad? Pero en términos del santuario, ¿qué es lo que harías tú? Si el propósito de Dios es llevar la sangre hasta el lugar santísimo, es hacer circular la sangre, ¿qué es lo que harías tú? Si fuera Satanás, nadie quiere ser Satanás, pero ¿qué harías? La respuesta es simple, creo yo, y es obvia. Lo que tú harías es tratar de bloquear el flujo de la sangre. Tratar de bloquear el flujo de la sangre. ¿Para qué? Para causar un qué? Un daño cerebral. Un daño cerebral en el santuario, un derrame cerebral. Este es el propósito de Satanás en la vida de todo ser humano. Es bloquear la sangre de Cristo para que circule en nuestro santuario, hermanos. Espiritualmente, literalmente también. El Señor quiere circular su sangre libremente en tu cuerpo. Quiere que tengas una sangre limpia. Por eso les dije que esto lo podemos ver de muchas maneras. Es por eso que el santuario es tan rico en conocimiento, hermanos. Aquí está la sangre. Todos estos representan un remedio natural, hermanos. Cada parte del santuario representa un remedio natural. Es a través del remedio natural que la sangre corre a través de tu cuerpo. Ahora, yo dije, ¿qué pasaría si tú fueras Satanás? Nadie quiere ser Satanás, pero lamentablemente muchos de nosotros estamos haciendo el trabajo de Satanás. ¿Haciendo qué? Bloqueando la sangre, bloqueando el libre flujo de la sangre en nuestro cuerpo. ¿Cómo? De muchas maneras. No haciendo lo que los remedios naturales nos piden, nutriéndonos apropiadamente, respirando el aire adecuado, teniendo la luz solar, tomando agua diariamente, confiando en Dios, descansando un día a la semana por lo menos, y siendo temperante en todas las cosas y ejercitándonos también diariamente. Hermanos, nadie quiere ser Satanás aquí, pero lamentablemente tú y yo muchas veces jugamos ese papel de Satanás. Estamos haciendo la labor satánica cuando bloqueamos el flujo de la sangre en nuestro cuerpo. Nadie quiere ser Satanás, lamentablemente estamos haciendo las obras del enemigo. Ahora voy a mostrar esto de una manera espiritual, hermanos, porque esto lo podemos ver de muchas maneras. La sangre debe fluir a través del santuario. Lamentablemente tú y yo, aunque no queremos ser Satanás, estamos haciendo el papel de Satanás. ¿Cómo? Obstruyendo el flujo de la sangre, obstruyendo el claro flujo de la sangre. No estudiamos la palabra de Dios como debiéramos. Bueno, desde el principio, no tenemos un arrepentimiento correcto. No nos hemos arrepentido. No confesamos nuestros pecados. Posiblemente no hemos sido bautizados ni lavados por la sangre del Cordero. No estudiamos la palabra como debemos, no oramos como debemos, no damos testimonio al mundo. Y finalmente, hermanos, esta es una consecuencia, no guardamos los mandamientos de Dios. Aunque tú no quieres ser Satanás, y yo repito las cosas porque quiero hacer el punto claro, aunque nadie de nosotros quiere ser Satanás,
estamos imitando el carácter de Satanás en nuestras vidas, obstruyendo el flujo de la sangre en nuestro cuerpo, literal, físico y espiritual, de cualquier manera que lo quieras ver. Lo espiritual afecta a lo físico y lo físico afecta a lo espiritual también. Es por eso que esto es tan importante. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios, dice, perdón, el espíritu de profecía, una salud perfecta depende de una ¿qué? Perfecta circulación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Perfecta, una salud perfecta depende de una perfecta circulación. Por eso es que la palabra de Dios en San Juan 14:15 nos dice lo siguiente. Mateo 5:48, perdón. Sed, pues, vosotros como perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, hay mucha gente que se empeña en utilizar la frase nadie es perfecto, cuando el mismo Dios, el mismo Jesucristo nos exhorta a ser perfectos. ¿Y cómo es que podemos encontrar perfección en un mundo de pecado? Hermanos, es precisamente donde el poder de Dios es lo que necesitamos. Nadie puede ser perfecto en sus propios esfuerzos, pero todas las cosas son posibles en Cristo Jesús. Por eso la gente cree que no es posible la perfección, porque con nuestros propios esfuerzos nadie puede ser perfecto, pero cuando Cristo vive en nuestras vidas, es posible, hermanos, es posible. Por eso, la circulación de la sangre es algo que el Señor desea en nuestras vidas. Esa es la perfección, hermanos. El correcto flujo de la sangre en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas espirituales y físicas. Apocalipsis 14:1 nos habla de aquellos que serán redimidos y que estarán delante del trono de Dios. Dice, después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. El nombre de Dios es también el carácter de Dios. El nombre siempre en la palabra de Dios es un representativo, es una ilustración del carácter de la persona. Lo que dice aquí es que los hijos verdaderos de Dios tendrán el carácter de Dios, ¿dónde? En la frente. ¿Por qué? Porque sus leyes serán implementadas en su frente, en su cabeza, en su mente, en el lugar santísimo. La sangre de Dios, hermanos, ha fluido. Por eso dice ahí, ellos le han vencido. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es la sangre del Cordero, hermanos, la que puede lograr esta limpieza. Perfección, esto es algo que yo describo así. Perfección viene no por nuestra propia fuerza, sino por el poder de la sangre del Cordero en el santuario. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que tú puedas hacer para traer la perfección. El Cordero de Dios que vive en ti es aquel que hace las obras. Espero que entendamos esto, hermano. Es un tema profundo, pero al mismo tiempo es un tema simple. Eso es lo que yo denomino la perfección por la fe, hermanos. ¿Sabe? Muchos de nosotros hablamos de justificación por la fe, y en realidad la justificación por la fe es exactamente lo mismo que la perfección por la fe. Justificación significa aquel que ha sido hecho justo sin merecerlo. Sin merecerlo, Dios te ha puesto en una posición de justicia. La perfección es exactamente lo mismo, hermanos. El Señor te ha puesto en una posición de perfección. Ahora, tu deber no es tratar de ser perfecto, tu deber es tratar de mantener la perfección que Dios te dio. Eso es lo que la gente no comprende. No tratamos de vivir la vida tratando de alcanzar perfección, sino vivimos la vida perfecta porque Dios ya nos hizo perfecto. ¿Cuándo? Cuando aceptamos la sangre del Cordero en nuestra vida. Ahora, Romanos 5:9, note lo que dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la vida, de la ira, perdón. La justificación por la sangre, justificación es lo mismo que perfección. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Usted sabe lo que significa perdón, hermanos? Perdón de nuestros pecados significa remover la impureza, remover la corrupción. ¿Y cómo se le llama a aquel que ha sido removido, que la corrupción y la impureza ha sido removida de él? Es un ser perfecto. Es un ser perfecto, hermanos. No debemos tener temor de aplicar estos principios que son claros en la palabra de Dios. Dice ahí Joel 3:21, y con este voy a terminar. Joel 3:21 dice, y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado, de los que no había limpiado, y Jehová morará ¿en dónde? En Sión, hermanos, en Sión.
Aquí es Sión, el monte santo de Dios. Por supuesto, hay un monte literal, pero en realidad todo esto es una ilustración de lo que Dios quiere hacer en tu vida. No es Dios allá y nosotros aquí. Es Dios aquí y nosotros aquí también, hermanos. Somos uno solo. El Señor quiere ser uno con nosotros. Recuerda lo que dice el libro de San Juan, capítulo 17. Dice que así como Cristo es uno con el Padre, Cristo también quiere ser uno con nosotros. Si la sangre del Cordero es en nosotros, hermanos, este es el propósito de Dios en tu vida. Limpiarte de toda impureza. Es posible, hermanos, no por tu propia fuerza. Es posible solamente aceptando el sacrificio poderoso de Cristo en la cruz. Cristo Jesús, hermanos, es el único que puede hacerte perfecto. Cristo Jesús es el único que puede santificarte. Cristo Jesús es el único que puede darte una vida nueva. No es a través de tus esfuerzos, es a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora por eso, hermanos, vivimos una vida nueva. Hermano, este es un tema que necesitamos seguir explorando y ahondando. Pero este es el deseo de mi vida y mi deseo personal. Y también es el deseo que yo tengo para cada uno de ustedes, de que podamos andar en novedad de vida, que el Señor sea capaz de limpiarnos cuando nosotros aceptamos ese don maravilloso. Es tan fácil, hermano, solamente aceptando a Cristo en nuestra vida. Es tan sencillo. Y muchas personas van a perder ese privilegio. Pero si tú estás escuchando en este momento, si has seguido la presentación y te has mantenido hasta el final, yo te exhorto para que tú aceptes esta invitación de Dios en tu vida. El Señor quiere limpiarte de toda inmoralidad, de toda corrupción, de todo pecado. Quiere limpiar tu lugar santísimo. Quiere que la sangre de esa cruz fluya a través de ti y llegue hasta aquí. Si ese es tu deseo, te voy a invitar para que junto conmigo ores y pidamos al Señor esa bendición. Vamos a orar. Querido Padre, te agradezco, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque la conexión aparentemente se mantuvo hasta el final y también detuviste la lluvia en estos momentos. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra encontramos esperanza. A través de tu palabra podemos ser purificados y santificados. Ayúdanos, Señor, a comprender este tema más y más. Ayúdanos a aceptarte en nuestra vida de una manera práctica y vivir en novedad, confiando en lo que tú has hecho por nosotros. Acompáñanos hoy y siempre y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, voy a desconectarme ahorita en este momento, pero bueno, a toda la familia, a todos los que nos miraron, que el Señor les bendiga y hablamos luego, ¿ok? Bueno, hasta luego.